Aún están conectándose algunos participantes. Un momento, por favor. Buenos días a todas, a todos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas les da la más cordial bienvenida a la plática número 17 que semanalmente este organismo público defensor de derechos humanos realiza, la cual se denomina la desinformación y el discurso de odio en redes sociales. En esta mañana nos acompaña como invitado el doctor Alejandro Herrán Aguirre, quien es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenido, doctor. También nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quien le pido por favor nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, presidente. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Quiero iniciar con mi agradecimiento al doctor Alejandro Herrán Aguirre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, pero le decía yo hace unos minutos que también lo sentimos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Es un buen amigo, un investigador muy comprometido en la materia, y pues le agradecemos disponer este tiempo para un tema que es muy importante. Nos hablará sobre la forma en que se ejerce la libertad de expresión en esta era de las tecnologías de la información y tantas retos, tantas incógnitas que se nos presentan, y desde luego la importancia de las iniciativas para su regulación. Nuestras pláticas de los lunes acogen temas de varias disciplinas, pero siempre atendiendo a la función de los derechos humanos como un elemento clave para abordar los temas. En ese tenor, pues el doctor Alejandro Herrán forma parte de un grupo de investigadores chiapanecos comprometidos con el derecho. Siempre bienvenido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, doctor Herrán. En estos momentos en que estamos ya viendo un poquito de luz respecto a la atención de la pandemia, el sábado pasado, el día 30, se cerró ya el programa de vacunación en los macrocentros y centros de vacunación, y pues empezamos a ver los efectos que nos dejó la pandemia, ¿no? No quiero decir que haya concluido, pero en Chiapas, que nos encontramos desde hace más de un año en semáforo verde y en que los indicadores son menos graves que en otras entidades del país, pues se nos da esta oportunidad de analizar cuáles fueron las enseñanzas que nos dejó la pandemia, como es el hecho de que la distancia no es un obstáculo para llevar actividades humanas muy diversas. Un interés de la comisión ha sido interactuar, observar lo que ocurre en los medios, en las redes, contribuir a la deliberación, al debate, a la construcción del conocimiento, ¿sí? A través de estas pláticas, y sobre todo también
lo que está ocurriendo con la libertad de expresión, particularmente en el escenario digital que cobró especial importancia en la pandemia. Las voces que se expresan en el espacio público se han multiplicado a través de los medios llamados en línea o en inglés online, ¿sí? En este escenario, ¿sí? En que se combinan medios de comunicación tradicionales, se agregan los digitales, aparecen también las redes sociales, lo que ha obligado a las autoridades a trabajar sobre el marco jurídico adecuado en un mundo en que las tecnologías de la información avanzan a pasos agigantados, no hay duda, ¿sí? Desde la perspectiva de los derechos humanos, pues nos interesa observar cómo se va a respetar el Estado de Derecho y a su vez el mundo de las ideas, respetar el mundo de los pensamientos, el mundo de la información y las opiniones de manera individual y abierta en el mundo digital. Si bien el deber básico que deriva de la libertad de expresión es el de no violar los derechos de los demás al ejercer la libertad fundamental, también es cierto que en el marco internacional de los derechos humanos se reconoce este valor porque se basa en la autonomía, en la dignidad de las personas y además juega un papel preponderante en el ejercicio de los derechos fundamentales de la comunidad, como es un ejemplo la función que cumple la libertad de expresión en los regímenes democráticos, ¿no? Si bien es cierto, no se debe limitar la libertad de expresión ni prohibir su ejercicio, sí es materia de atención que el discurso no degenere en lo que pudiera llegar a ser más peligroso, como la incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia, la apología del crimen, en fin, muchos temas que pudieran ponernos en riesgo. Los organismos públicos de derechos humanos siempre estaremos a favor de las expresiones respetuosas y cordiales. Estas expresiones son las que nos llevarán a hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Les agradezco y de manera especial al doctor Herrán le dejo la palabra para que iniciemos nuestra charla de este lunes. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Muchas gracias, presidente. Y para continuar con las actividades de esta mañana, me permitiré compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado. Alejandro Herrán Aguirre es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración por la Universidad del Valle de México y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, en el cual se ha desempeñado como coordinador del programa de maestría en Derecho, ha sido secretario académico y coordinador de investigación y posgrado. También es notario público titular de la notaría número 180 del estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en esta entidad. Tiene diversas publicaciones académicas, contando artículos para publicaciones arbitradas nacionales e internacionales, libros, entre los que destacan Libertad de Expresión e Internet y Tomando la Identidad Trans en Serio, sobre derechos, debates en redes y libertad, así como capítulos de libros sobre diversos temas como libertad de expresión, regulación de redes sociales, derecho de acceso a información, blockchain y la intersección entre el derecho y tecnología. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, cuenta con el reconocimiento como perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. También es integrante del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Chiapas.
Ha sido ganador de la beca Fulbright García Robles del Departamento de los Estados Unidos y se desempeñó como profesor visitante distinguido en la Cátedra Fulbright García Robles de Estudios sobre México en el Departamento de Política de UNATA College durante el semestre de primavera del año 2021. Forma parte de diversos colegios, asociaciones profesionales y comités de investigación y evaluación, destacando su admisión como integrante honorario a la National Political Science Honor Society Pi Sigma Alpha, su trabajo como evaluador de los programas PRODEP de la SEP en las convocatorias de reconocimiento y apoyo de perfil deseable y también en las convocatorias del Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas. Bienvenido, doctor Alejandro, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días. Pues bueno, lo primero siempre es agradecer. Entonces, por supuesto que tengo que agradecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero principalmente a su presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Me hace el favor y el honor de llamarme como de casa, y pues yo me tomo la confianza de decir que me siento como en casa. Es un gusto convivir, aunque no sea presencialmente, pero bueno, con las personas que integran la Comisión Estatal, que son personas con quienes hemos trabajado varias cosas personalmente y en el seno del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creo que tenemos una relación profunda y fructífera con la comisión, lo cual es excelente. Entonces agradezco mucho la invitación, no es la primera vez y espero que tengamos más. Y bueno, ya hay que agradecer también a nuestra directora. A ver, me pasó el título, déjenme, no me quiero equivocar, ¿cómo se llama su puesto? Eso me pasa por no tenerlo preparado. La directora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, por supuesto, la maestra Elena Jiménez, que hace posible que esto suceda y que sirve como excelente enlace con todos nosotros que trabajamos en el mundo de la investigación y en la UNACH y en otras instituciones. Bueno, pues comencemos. Ya no sé si es muy bueno o excelente, pero es alguna de esas dos cosas, que el señor presidente haya hecho una presentación tan excelente del tema de libertad de expresión. De hecho, ha llevado el contenido de dos de las pequeñas láminas que traigo para platicar acerca de la importancia que tiene la libertad de expresión en la sociedad contemporánea y por qué es algo que nos interesa. Entonces, lamento tener que repetir un poquito y empezar por algo que ya hemos comentado, que ya nos han comentado, pero bueno, es el principio. Y lo siguiente que quisiera decir al inicio es que ojalá yo pudiera sentarme aquí ante ustedes y decirles, a ver, me equivoqué de presentación, perdonen ustedes, esto me pasa a veces. Y decirles que traigo aquí algunas respuestas y algunas soluciones a temas de modernidad. Pero la verdad es que no hay respuestas, no hay todavía, y no sé si las va a haber algún día, definiciones claras acerca de qué significa moderar con éxito, o más bien, cuáles son las estrategias que de verdad llevan a una moderación y una regulación con éxito de la libertad de expresión, sobre todo si queremos que se respeten los derechos de todos y de todas. Y el problema está en que eso es probablemente un ejercicio imposible en su naturaleza, porque a la hora de los conflictos de derechos, pues siempre tiene que hacerse una ponderación y siempre tiene que privilegiarse algún tipo de ejercicio por encima de otro. Y lo importante está, por supuesto, en que estos criterios de ponderación y estos ejercicios sean apegados a principios internacionales y a principios constitucionales de derechos humanos. Pero bueno, siempre hay alguien que va a acabar insatisfecho, ¿no? Alguna persona no recibirá lo que desea y esa es la parte complicada. Pero bueno, un poco de cómo me gusta empezar siempre estas pláticas, pero agradezco al presidente Juan José que nos haya platicado un poco de por qué nos interesa la libertad de expresión, así que voy a pasar muy rápido por aquí. Ya lo dijo él, la libertad de expresión es una parte importante de la conciencia. De nada serviría que digamos que queremos proteger la libertad de conciencia de las personas, que cada quien pueda creer lo que quiere, si al mismo tiempo no viene de la mano el ejercicio de expresar esa conciencia. Entonces, es la versión externa de la libertad de conciencia, es esencial para poder decir que alguien puede pensar lo que quiere. El ejemplo más claro es la libertad de culto y la libertad religiosa. Pero bueno, también es una parte muy importante de la autodeterminación de la persona, de la creación de nuestro proyecto de vida, como bien nos decía ya el presidente. También es importante no solo en un contexto personal, sino en un contexto social. Él lo dijo súper claro y
tomó las palabras que yo tengo aquí en mi presentación, seguramente me espían, pero bueno, es esencial para el ejercicio de la sociedad democrática. Y esto ya lo ha acreditado la jurisprudencia internacional, y no solo la jurisprudencia internacional, que digo, eso es importante, sino estudios empíricos acerca de qué significa tener un Estado de Derecho y cómo son las formas, o cómo se dan las formas de convivencia dentro de un Estado de Derecho, y en todos ellos encontramos una sana y robusta protección a la libertad de expresión, ¿no? Es una parte esencial. Esto involucra, por supuesto, la expresión de ideas disidentes, de protestas, y también de la participación política de las personas en el grupo social. Y bueno, la otra cara de eso es el acceso a la información, así como la gente tiene la facultad de expresarse, o hemos reconocido y queda bien claro que no solo tengo libertad de expresarme, sino tengo el derecho a escuchar la expresión de otras personas. Entonces, cuando se acalla la libertad de expresión y cuando se limita la expresión, no solo se daña a aquellos que no pueden expresarse, se daña a aquellos a quienes se le limita el acceso a otro tipo de expresiones, al debate público, la construcción de la opinión pública, ¿no? Este derecho de acceso a la información o derecho a la información no es lo mismo que el acceso a la información en posesión de particulares o privados, ¿no? O públicos. Esa es otra parte del ejercicio del derecho. Muy bien. Bueno, pues esto es como que la parte general de por qué nos interesa este tema y por qué siempre es interesante, ¿no? Y luego tiene uno que reflexionar muy brevemente acerca de cómo se limita la expresión. No hay derecho, por esencial y fundamental que sea, que no incluya o no tenga algún tipo de limitaciones en su ejercicio. Aún el mayor filósofo expresador de los fundamentos de la libertad máxima, como el más importante de todos los derechos, como John Stuart Mill, aún él, que nos diría la libertad es lo más importante y que haya libertad en todo, nos va a decir que esa libertad se limita cuando empieza a afectar a los demás. Esa es tal vez una de las visiones más amplias de la restricción de la libertad, cuando choque con terceros, pero es correcta, ¿no? No nos podemos clavar, no es nuestro tema ahorita, aunque probablemente hablaremos un poco de eso después, sobre todo si llegamos a un espacio de preguntas y respuestas, donde es donde me gustaría más hablar de los detalles de este tipo de cosas, en cuáles son los criterios y los fundamentos para libertad de expresión. Para este momento, la mayoría de los que nos escuchan creo que tienen ideas generales de esto, pues el derecho internacional, hablando de hablemos de los vinculantes como el Pacto para los Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos la Convención de Derechos de Europa, el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, todos ellos traen disposiciones que limitan la expresión en casos generales cuando afectan los derechos de terceros, cuando afecta la moral, la seguridad, el orden y la moral públicos, y por supuesto con ciertos requisitos, como es que estos estén reconocidos en la ley, expresados en la ley fundamental, probablemente constitución o similares, que operen bajo un régimen de excepción y siempre, muy importante, que no exista censura previa. Eso es muy importante. Demos 10 segundos de censura previa. Esto significa que cuando queremos limitar la expresión, en general, en el 99% de los casos, lo que queremos es no evitar que haya expresión, sino determinar aquellos casos en los que las expresiones tienen que llevar una responsabilidad. Y puede ser responsabilidad penal, administrativa, y todos ustedes saben cuáles son los distintos mundos de la responsabilidad. Pero que exista la expresión, no evitar la expresión. Que la gente diga lo que quiera, simplemente hay que saber que cuando se expresan ciertas cosas, estas pueden llevar un tipo de responsabilidad. Y por supuesto, hay censura indirecta, pero no nos meteremos en ella, ¿no? Para nuestro tema, lo que nos va a interesar es determinar expresiones que van en contra de la ley, expresiones prohibidas o ilegales. Hay un asterisco ahí, porque eso es lo que nos interesa y hablaremos de esto en una lámina más adelante. Pero bueno, la idea es que sí se puede limitar la expresión, pero hay que hacerlo en los casos y por los motivos que son permitidos y además de las maneras apropiadas para, uno, respetar derechos de debido proceso y dos, respetar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Entonces, la libertad de expresión es esencial y puede ser limitada en algunos casos. Pero el Internet es especial. Esta es la parte de la que queremos hablar hoy, ¿no? El Internet, digamos, ya tenemos varios años viviendo con esta tecnología. Ha cambiado mucho. Yo me acuerdo cuando en los años 90 el acceso al Internet era muy distinto al que tenemos hoy en día. Y tomemos en cuenta que vivimos en un país donde el acceso aún tiene
grandes limitaciones, nuestra brecha digital aún es grande y aún así tenemos un buen potencial de acceso, ¿no? También a lo mejor no es importante, pero me gusta decirlo, no hay que confundir al Internet como una red de comunicación con la World Wide Web, con el www, ¿no? La navegación en Internet a través de páginas. Eso es muy bonito y es muy padre y es interesantísimo, pero eso no es el Internet. El Internet es la serie de cosas que nos pueden, tecnologías y herramientas que nos permiten comunicarnos de forma entrelazada. El Internet desde que nació ha sido tratado como una tecnología diferente y distintas formas de tecnología han tenido que lidiar con los problemas de libertad de expresión conforme han ido avanzando. Pues primero pasó con el telégrafo, bueno, los periódicos y la prensa cuando se volvieron comunes en el siglo XVIII y en el siglo XIX, sobre todo con los periódicos de centavo en los Estados Unidos y en Europa, luego con el telégrafo, el teléfono, los medios de comunicación masivos, y el derecho ha tenido que ir estudiando y encontrando los problemas y los criterios y las soluciones a estas formas de expresarse que se dan, ¿no? Pero bueno, el Internet ha tenido, al menos desde los últimos, esto se ha reducido, pero ha tenido desde el principio una categoría especial e importante. Sobre todo desde el punto de vista de que en Estados Unidos se le dio una protección fuerte. Se dijo, este tipo de tecnología es muy buena para el negocio, es muy buena para la comunicación y muy buena para la sociedad. Queremos limitarla lo menos posible y queremos darle un espacio fecundo para que crezca. Queremos que haya innovación, que haya crecimiento, que se desarrolle. Y muchas legislaciones, muchas áreas jurídicas, jurisdicciones es más apropiado, como en Europa y en Estados Unidos y hasta en algunas partes de América, corrieron con esta idea y dijeron, sí, le tenemos que dar al Internet esta forma de ser casi libre, ¿no? No nos metamos mucho en él, lo regulemos muy poco y dejemos que la gente experimente, porque esto va a ser bueno para todos. Y creo que a la postre podemos ver que en realidad ha sido cierto. El Internet más que bien es una forma positiva. Hoy en día los estudiosos de derechos humanos van a afirmar que el acceso a Internet debería constituir o debe constituirse como un derecho humano, potencia otros derechos humanos y es una cosa importantísima en la sociedad, ¿no? Pero bueno, hablando ya de nuestros temas de redes sociales, también se les trató de una forma especial en el surgimiento del Internet. Claro que no había redes sociales cuando surgió el Internet, ¿no? Bueno, al menos no como las conocemos hoy en día. Pero bueno, había formas similares. Existían los boletines, los sitios de foros y otros tipos de formas de comunicación en los 90s. La idea que tuvieron los legisladores y varios de los primeros jueces que resolvieron casos relacionados con el Internet fue los proveedores de servicios de intercomunicación a través de Internet no deben de ser responsables del contenido que publican terceras personas. Es decir, son distintos de los periódicos. La gente quiso equiparar la idea de mantener un foro, un bulletin board o algún tipo de mecanismo de comentarios a través de Internet y lo quisieron hacer similar a tener un periódico en donde hay una sección de comentarios del lector. Y en un periódico, en la sección de comentarios del lector, el editor o los editores y editoras reciben correos, cartas y publican aquellas que pues, les interesan que la gente lea, ¿no? Esto es una decisión editorial en donde pueden literalmente escoger cuáles son los temas y cuáles son las personas que van a poder hablar. Y entonces se vuelven responsables de lo que están publicando. Y si publican ideas que son limitadas o que están dentro de las limitaciones de la libertad de expresión, el periódico mismo puede ser responsable y es responsable de estar publicando estas ideas. Sin embargo, cuando surgió el Internet en 1997, se publicó una legislación en Estados Unidos muy importante que dijo, a los que proveen servicios de intermediación a través de Internet, no los vamos a hacer responsables de lo que digan terceros, no de lo que digan los servicios, porque uno siempre será responsable de su expresión. Y casi todos estuvieron de acuerdo y aún hoy en día podemos decir que eso es buena idea, ¿no? El servicio es tan grande y la cantidad de gente que puede participar en ellos es enorme, entonces pedirle a la plataforma, llamémosle plataforma, que se mantenga al tanto de todo lo que dicen todos los que participan en ella, ex ante, antes de que lo digan o inmediatamente después de que lo dijeron, es una tarea muy difícil. Y entonces mejor que el responsable o que la persona responsable de lo que se diga en el servicio de Internet o de intercomunicación a través de Internet, que sea la persona que lo dijo. Y solo en algunos casos muy específicos,
lo será el servicio de Internet, ¿no? Y así quedó. Y esto fue por 20 años, digamos, la idea general de cómo tratar la expresión a través de terceras personas o la expresión de terceras personas a través del Internet, hasta por ahí de los mediados de los años 2010, bueno, por ahí del 2011, 2012, cuando empezamos ya a ver los primeros efectos interesantes de las redes sociales en la sociedad. Y es cuando la gente dijo, bueno, a lo mejor esta idea no es tan buena como habíamos pensado, porque vean qué está pasando en la sociedad, ¿no? Y aquí es un poco difícil hablar de los efectos que tienen las redes sociales en la sociedad, porque hay pocos estudios verdaderamente empíricos que estén bien formados, pero ya los hay. Y la mayoría de los estudios empíricos bien hechos están centrados en sociedades como las europeas y la americana, que no representan a todo el planeta, ¿no? Entonces, si somos estrictos en seleccionar la información de evidencia que queremos, pues tendríamos muy pocos estudios que usar. Pero bueno, hay varios otros anecdóticos y estudios interesantes que nos ayudan a ver que sí, parece ser que las redes sociales en general tienen un lado negativo que ha proliferado por su gran tamaño y por el alcance de personas que participan en ella, ¿no? Hay buena documentación de los efectos personales, tanto en personas mayores de edad como en personas, niños, niñas y adolescentes, cosas como depresión, ansiedad, desórdenes alimenticios, problemas de imagen personal. Es toda una gama de posibles efectos y secuelas, incluida, muy importante, se ha documentado, la desconexión o el deseo de no participar en la discusión en línea o de no tener participación en línea o de participar en línea lo menos que se pueda. Entonces las redes sociales, sobre todo en personas jóvenes, parecen tener un efecto de acallamiento en general de la participación tanto en la vida en Internet y después en otros seres, en otras esferas, como la vida política, la vida social y cosas así, ¿no? Entonces esto es negativo porque lo que se supone que queremos promover es la participación social, ¿no? Y bueno, y efectos sociales y económicos como violencia, tenemos unos más o menos bien documentados en Estados Unidos a través de la elección del presidente Donald Trump, donde hay correlaciones fuertes entre sus discursos anti-inmigrantes y el alza de violencia en contra de poblaciones migrantes en algunas ciudades de Estados Unidos, lo mismo en algunas poblaciones de Europa, y tenemos otras versiones más anecdóticas, pero que se sienten muy poderosas, como los problemas de violencia en Indonesia, en Myanmar, en algunos países africanos, en donde aparentemente el mismo uso de Facebook, en específico Facebook, contribuyó a la proliferación y a la incitación a la violencia, ¿no? Esto no se ha podido medir así con la misma exactitud que otras cosas, pero parece muy probable. Y entonces, ¿qué pasa cuando nos golpea a todos la realidad de los problemas de las redes sociales? Bueno, pues que la gente llama y clama por la moderación. Vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Sobre todo los del mundo latino, decimos, aquí hay un problema. ¿Cuál es la solución? La legislación, ¿no? Este es nuestro modelo romano-germánico de cómo resolver los problemas. Y aquí es donde ya queremos entrar en nuestro tema, ¿no? ¿Qué significa y cómo podemos arreglar esto? O bueno, que nos demanden que se arregle esto, o que le demandemos al gobierno y a las plataformas que arreglen esto. Bueno, lo primero que hay que entender es que la actividad de moderación, entendiendo la moderación como escoger, limitar, mostrar, alterar, disminuir o quitar comentarios, publicaciones o usuarios de publicaciones de redes sociales, es una actividad necesaria que toda plataforma que tenga un servicio de intercomunicación por Internet tiene que hacer. Una plataforma que tiene un servicio de intercomunicación a través de Internet tiene solo dos opciones. O permite que los usuarios participen interconectadamente o no lo permite. Y cuando abrimos la puerta y decimos, este servicio quiere permitirlo, nuestra definición de red social va a ser muy complicada de establecer. Porque si decimos, una red social es donde los usuarios puedan platicar entre ellos, poner comentarios y poner información de un perfil, entonces hemos hecho una definición en donde va a caber sitios de noticias como el New York Times, sitios de tiendas como Amazon.com, sitios de televisión y de compartir programas como Netflix y cosas así, ¿no? Donde sea que los usuarios pueden poner comentarios y otros los pueden leer y dejar reseñas y hacer cosas así, ya hemos creado esta definición de red social, ¿no? Entonces, un servicio puede decir, yo no quiero que participe terceras personas y yo voy a proveer información exclusiva, o voy a permitir que gente diga algo a través de mi plataforma. Y una vez que permitimos que la gente diga algo entre mi plataforma, ya solo hay otra vez dos opciones.
O me encargo de ver que lo que se diga en mi plataforma no esté en contra de lo que llamamos la ley, ¿no? Los baluartes de la libertad de expresión y sus criterios, o no me meto para nada. Si no me meto para nada, lo que va a suceder es que alguien va a publicar contenido que no queremos que se publique, porque así va a pasar. Así es con la gente, ¿no? Entonces, el que quiera tener un servicio interactivo de información por Internet necesita moderar. Lo siguiente que hay que entender es que la moderación tiende a ser más restrictiva que los valores de la libertad de expresión. La libertad de expresión protege muchísimo a la expresión. Y hay cosas protegidas dentro de los límites de la libertad de expresión que no permiten las plataformas de redes sociales. El ejemplo más común es el desnudo. Ustedes chequen los términos de uso de Facebook y de Twitter y se van a encontrar que los desnudos no están permitidos. ¿Por qué? Porque la plataforma quiere proveer un ambiente, llamémosle familiar, o donde no hay exposición a contenidos que no queremos que otras personas vean, como menores, ¿no? O bueno, hay otras razones para no permitir los desnudos. Pero bueno, el desnudo en sí mismo no está considerado un problema en el mundo de la libertad de expresión y lo encontramos en muchas expresiones artísticas y de otra naturaleza, pero en las redes sociales no. Y sin embargo, no nos preocupa que esto esté limitando la libertad de expresión a pesar de que yo no puedo hacer este tipo de expresiones en Facebook. Y rutinariamente Facebook quita contenido que pudiera ser legítimo, bueno, que es 100% legítimo, pero que además pudiera tener interés para los particulares de sus plataformas. Por ejemplo, hay un caso famoso que el Consejo Asesor de Contenido de Facebook resolvió hace no mucho acerca de una campaña contra el cáncer de mama, en donde Facebook removió las imágenes porque incluían porciones de pechos femeninos o donde se veía un pezón femenino, por ejemplo, ¿no? Dentro del contexto de una campaña para la detección del cáncer de mama y su tratamiento, pues esto tiene sentido, tiene un propósito específico útil, y después Facebook, a través del sistema de apelación del Consejo de Asesor de Contenido, lo regresó, ¿no? Pero bueno, muestra cómo la regla es si hay desnudo quita, pues entonces ahí acallamos un montón de expresiones. Entonces, no se trata de pensar que las empresas y las plataformas no moderan su contenido o no lo autorregulan. A mí no me gusta mucho la palabra autorregulación, pero bueno, sí lo hacen todos los días y por eso tienen criterios y tienen términos de uso. El problema que vamos a discutir es qué pasa cuando cambian esos criterios y de dónde salen esos criterios y qué tan bien coinciden esos criterios con lo que nosotros esperaríamos de un sistema de derecho o del mundo de los derechos humanos, ¿no? Y esto nos lleva a que tendría que regularse y moderarse con cuidado. Regular, lo interpreto yo y lo platico, creo que no lo dije, de forma externa. Regular es cuando el Estado le dice a la plataforma, vas a hacer esto, y si no, te toca tanto. Que es distinto a la moderación, que es la actividad propia que hace la plataforma con sus contenidos, ¿no? Pueden coincidir o pueden encontrarse donde la regulación da una forma expresa de moderación. En el mundo ideal, quisiéramos una regulación muy cuidadosa, en donde haya cuidado acerca de qué es lo que estamos ordenando para que los efectos que tengamos sean los que queremos y no otros. Pero eso nos lleva entonces a todo el mundo quiere moderar y regular las famosas expresiones ilegales, ¿no? En un término muy ambiguo, porque en el mundo de las redes sociales la precisión técnica casi no existe en la discusión generalizada, ¿no? ¿Qué deberíamos de entender por expresiones ilegales o cosas que no queremos en redes sociales? Pues aquellas cosas prohibidas por la ley. Hijo, ¿qué significa prohibido por la ley? Bueno, pues podemos hablar de cosas sencillas que están absolutamente prohibidas y penadas, como la pornografía infantil, que no nos gusta ya el nombre pornografía infantil, hablamos de abuso sexual de menores y niños, niñas y adolescentes, y eso ya está en casi todo el derecho internacional y en casi todas las jurisdicciones completamente prohibido y penado, y hay trabajo fuerte acerca de prohibirlo. Este es el tipo de contenido que nunca queremos que exista y que ya sabemos que lo vamos a quitar. Eso está fácil, nadie va a pelear por eso, ¿no? Luego tenemos expresiones prohibidas por la ley. Bueno, aquí es un término no preciso, lo estoy usando muy ampliamente, pero hablamos de cosas como los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo un video, una película o música de un derecho de autor en Facebook, lo que me voy a conseguir es que lo quiten. ¿Por qué? Pues porque no estoy cumpliendo con los requisitos para poder usar esa licencia o poder lucrar con ella o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay muchos tipos de expresiones que la ley ya me dice no las debes hacer y no las puedes hacer porque van en contra de los derechos de otros. El derecho de autor es un ejemplo excelente.
Y luego tenemos los contenidos que van contra la ley, pero que alguien tiene que decidir si van contra la ley. El caso más sencillo es cuando hay casos de difamación, por ejemplo, y ahorita el juicio entre Johnny Depp y su exesposa es el tema del día en todas partes. Pero ahí lo que se espera es que se diga por una autoridad judicial, estas expresiones no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Por tal razón, ¿no? Por considerar que viola los derechos de esta persona al hacerle bla, 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 ¿no? De nuevo, se trata de un régimen de responsabilidad. No se trata de que no se pueda expresar, sino el que ya expresó eso, ahora se vuelve responsable por haberlo hecho en un contexto que no debía de hacer. Pero bueno, no podemos esperar tampoco que las plataformas reciban instrucciones judiciales siempre para determinar qué contenido va en contra de la ley. Entonces, lo que le estamos pidiendo a las plataformas que hagan efectivamente es que decidan qué contenido puede ser contrario a la ley y lo remuevan. Y eso es lo que queremos hacer de verdad. Queremos darle esta autoridad a las... Y luego nos podemos preguntar, bueno, pero es que no es que queramos hacerlo, es que ya tienen que hacerlo. Y no es que ya tengan que hacerlo, ya lo hacen. ¿Por qué? Pues porque su mismo mercado de negocio, su mismo negocio les necesitan tener acceso a ciertas personas y responden a esas presiones de mercado. Pero al mismo tiempo son conscientes de que si transgreden los límites de la libertad de expresión, les van a caer estas responsabilidades. Pero bueno, la pregunta sigue siendo, ¿y quién decide? Bueno, pues van a decidir los sistemas de moderación, que sean automatizados o personales, ¿no? Y entonces entramos en qué es moderar. Y moderar es súper sencillo y definirlo es lo más sencillo del mundo. Moderar contenido en una red social significa que queremos quitar lo que no queremos y dejar lo que sí. Así de fácil, ¿no? El problema está en determinar qué es exactamente lo que queremos quitar y después cómo podemos identificar con éxito qué es lo que queremos quitar, ¿no? Y diferenciarlo de lo que sí queremos dejar como expresiones o como contenido. No quiero clavarme mucho en esto, hay gente que le interesa muchísimo, pero pues esto es como que la caja negra de la moderación y es la parte del análisis económico de la moderación y es bien interesante y bien padre, pero es más padre para mí en este momento, creo yo, hablar de la parte general y de los criterios, pero si quieren en preguntas nos podemos clavar un poco, ¿no? En qué hace un algoritmo, cómo hacen estos sistemas automatizados para tratar de reconocer contenido y qué hacen las personas que crean estos algoritmos y cuáles son porque el algoritmo no sale de la nada, ¿no? Y cuáles son los problemas de sesgos que pueden tener estos sistemas automatizados y luego queremos un componente humano siempre, ¿no? Un componente de revisión. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los humanos que revisan el contenido? Y luego, ¿cuál es el efecto en los humanos por trabajar este tipo de cosas? Y luego nos tenemos que preguntar, ¿quiénes son los humanos que revisan este contenido? Ya ha pasado que los humanos que moderan contenido en Facebook, por ejemplo, están en la India y están evaluando contenido de otros países en donde no tienen el conocimiento cultural del mismo. Y el gran problema de Facebook, esta fue una de las revelaciones que hizo Frances Haugen el año pasado, es que a pesar de que tiene contenido por usuarios en todo el mundo, sus moderadores están concentrados en unos cuantos lugares. Se concentran toda su atención en Europa, en Estados Unidos, en América Latina un poquito, pero pues países africanos y subasiáticos no tienen el mismo incremento o uso de recursos para trabajos de moderación, ¿no? A pesar de que los idiomas, por ejemplo, están soportados por Facebook, no hay personas que hablen esos idiomas y que conozcan esa cultura haciendo trabajo de moderación en esos países, lo cual pues, es un problema, ¿no? Y entonces los problemas con moderar son obvios, son muy difíciles de trabajar, pero son fáciles de conceptualizar. Está el problema de las definiciones. ¿Qué significa que el contenido esté prohibido o no prohibido? ¿Y cómo puedo definir si el contenido en específico que tengo cae en lo prohibido o en lo no prohibido? ¿Y cuáles son los criterios que uso para hacer esa distinción? Y luego está el problema de la escalabilidad. Algunas plataformas tienen miles de millones de usuarios, o bueno, al menos cientos de millones de usuarios. Facebook tiene miles de millones de usuarios. Escalar la moderación a ese tamaño es un verdadero problema, ¿no? Sobre todo si queremos intervención humana. Y luego tenemos el problema del uso o de la aplicación de la moderación. En general, las personas actúan en algunos momentos como entes económicos racionales, aunque no lo hagan voluntariamente. Y las personas económicas, como las plataformas, son así. Si yo le digo a alguien, tú vas a ser responsable de lo que en tu plataforma diga un tercero, esa plataforma tiene dos opciones.
Y si le digo, y si no lo haces bien, vas a recibir una multa multimillonaria, te voy a quitar muchísimo dinero por equivocarte o por no trabajar las cosas como yo quiero, esa plataforma otra vez tiene dos opciones. O se arriesga a hacer el trabajo mal, o mejor no se arriesga y no permite los comentarios, ¿no? A lo mejor y sí va a pedir los comentarios, entonces tiene que encontrar un punto medio, y el punto medio es, cuando alguien se queje, le voy a creer a la queja, sin importar la sustanciación de la misma, sin importar qué tan sustantiva sea, ¿no? Y la voy a quitar. Y entonces cuando creamos regímenes de responsabilidad por moderación de contenido, estamos favoreciendo el acallamiento de la expresión, aunque no queramos, porque la mentalidad, el incentivo económico para la plataforma es, ante la duda, quita, remueve. La posible consecuencia negativa para mí como plataforma no amerita cometer un error o no vale lo mismo que cometer un error en un problema de moderación. Y al mismo tiempo abre la posibilidad de que agentes nefarios utilicen las herramientas de queja como armas políticas, sociales, de todo tipo para atacar expresiones que no quieren, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en India, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde utilizan los procedimientos para bloquear contenido en YouTube, en Facebook y en Twitter de grupos minoritarios o de grupos políticamente no mayoritarios o no importantes en esas poblaciones, ¿no? Y si combinamos los dos, si combinamos el ante la duda quita y la posibilidad de que agentes nefarios utilicen este tipo de productos, pues lo que tenemos es un problema súper complicado en donde pareciera que todo lo que hay está negativamente o afecta negativamente a las personas y la plataforma no hace nada que sea productivo y útil, ¿no? Y esto crea, yo creo, o esto es el origen, yo creo, de mucho del sentimiento de frustración y de desagusto que se tiene con el trabajo de moderación en las plataformas, que es algo súper interesante que ha llegado al punto en que tenemos a la persona más rica del mundo decir, bueno, pues yo me voy a encargar de arreglar Twitter y lo voy a comprar y voy a hacer que funcione bien a partir de ahora porque está descompuesto en el sistema de moderación, ¿no? Chequen cómo dice Elon Musk que él lo que está en contra es en la censura que va más allá de la ley. Para empezar, ahí está confundiendo censura con restricciones legítimas de la libertad de expresión, ¿no? No todas las restricciones legítimas funcionan como censura, o es más, no son lo mismo. Censura es una actividad prohibida en sí misma. Pero lo que él dice que es interesante en este tweet que guardé, dice, si la gente quiere menos libertad de expresión, entonces le van a pedir al gobierno que pasen leyes para ese efecto. Y eso suena bien, ¿no? O sea, hagamos lo que la ley dice, que Twitter haga lo que la ley dice, y si la ley dice que esto está prohibido, pues que eso esté prohibido y que no sea trabajo de Twitter decidir qué está prohibido y qué no está prohibido. Suena bien, pero es la versión de alguien que no entiende cómo funciona el sistema de derechos humanos internacionalmente. Y menos hablando del control constitucional, porque tenemos el choque entre la legislación y el control constitucional, donde una corte puede decidir que un acto legislativo va en contra de derechos humanos, en México le llamaríamos control de convencionalidad, va en contra de derechos humanos y por eso no debe ser respetado. Entonces, si Twitter se va a tomar en serio su papel de eje de libertad de expresión en la sociedad, debe de considerar el control o de convencionalidad, le llamaríamos nosotros, o de constitucionalidad, le llamarían los americanos, para que sus decisiones respeten los derechos de las personas y no la letra de la ley, que a veces no va en el mismo sentido que los derechos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Twitter? Pues no sabemos. Está bien interesante. Por ahí de agosto o septiembre creo que es cuando Elon Musk de verdad tendría control sobre la plataforma y empezaremos a ver cuáles son los cambios que tiene. Lo que diré al respecto, por lo que he leído acerca de Musk y su forma de pensar en moderar, diría que sus ideas son las correctas. O sea, sus ideas generales son buenas, pero parece que desconoce, al menos por lo que ha expresado hasta hoy, parece que desconoce de los matices y las dificultades de la implementación de esas ideas en la vida real. Y parece que desconoce que Twitter las está implementando bien. Twitter es de los que ha hecho mejor moderación en el mundo de la libertad de expresión, ¿no? Entonces esta plática se llamó, o se llama, ahorita vamos a ver preguntas y respuestas porque quiero dejar que la gente diga cosas, discurso de odio y desinformación, y no he dicho nada acerca de eso, ¿no? Pero es porque es muy difícil definir ambas cosas, pero puedo hablar un minuto en cada uno de ellos y puedo abrir la puerta para más dudas y para aclarar un poco de qué se entiende. Hablemos primero de discurso de odio, que está un poco más estudiado. Algunas legislaciones y jurisdicciones ya han definido qué se debe entender como discurso de odio. En Alemania nos dicen la apología
del nazismo, la apología de la violencia y el negacionismo del holocausto, por ejemplo, son ejemplos que constituyen discurso de odio. La legislación lo tiene, la jurisprudencia lo ha mantenido y el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que sí, que Alemania tiene ese derecho y ese margen de apreciación para establecer ese tipo de expresiones como discursos de odio. Pero no hay una definición doctrinaria o jurídica aceptada en todo el mundo. En general, se habla de las expresiones que, como ya nos dijo el presidente hoy, incitan a la discriminación e incitan a la violencia, ya sea de personas o grupos de personas dentro de lo que nosotros llamamos las características sospechosas, los grupos sospechosos de discriminación, ¿no? La edad, el sexo, el género, el origen étnico, la nacionalidad, todos estos tipos de características que puede tener una persona. Pero cuando decimos que el discurso de odio se constituye como aquellas expresiones que incitan a la violencia o a la discriminación en estas categorías, ¿qué significa incitar a la violencia? Porque cuando usamos esa palabra, estamos creando la implicación de una conexión causal empírica, ¿no? Algo medible, donde la expresión lleva a la violencia. Y ya hemos visto, yo puse una lámina donde en redes sociales parece que ha habido vínculos correctos entre expresiones y violencia, ¿no? Bueno, pareciera que sí pudiera ser, ¿no? Pero bueno, luego vendría a ser en cada contexto, cada definición, cada país tiene que crear su propia definición para ver qué funciona y qué no. Algunos países como Estados Unidos conocen el crimen de odio, por ejemplo, en donde se da un agravante en algunos crímenes cuando tiene ciertos componentes como estos, como el de discriminación racial o por nacionalidad. Pero no reconocen la existencia del discurso de odio como tal. En México, aunque no le hemos llamado como tal discurso de odio, pero existen las expresiones que son completamente vejatorias y es discurso que no está protegido y ya le han llamado en la Suprema Corte de Justicia discurso de odio las expresiones que van en contra de personas y grupos y que son absolutamente vejatorias, es decir, que no contribuyen al discurso público y que son ofensas por sí mismas y no están protegidas por la libertad de expresión. Tampoco significa que estén penadas, hasta donde yo sé no ha habido legislación que las pene, pero pudieran traer ciertos tipos de responsabilidades, sobre todo civiles, ¿no? Entonces el discurso de odio avanza, está caminando, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos están dando casos interesantes de eso, pero el problema de la definición sigue abierto y cuando lo trasladamos al mundo de las redes sociales, le estamos dando una obligación interesante a una red social, a una plataforma, que el sistema jurídico está teniendo complicación en manejar. Ahora pongámoslo en manos de particulares que son técnicos y que no son abogados y digámosles, ahora tú lo manejas y lo que tú hagas de lo que tú hagas dependerá el éxito de la sociedad democrática, ¿no? Y ahí te encargas. Y si no, te voy a cobrar mucho dinero. Entonces está súper complicado. Y por el otro lado está la desinformación. Dije 1 minuto, pero ya llevo como 4. La desinformación también es bien difícil de definir. La gente saca fake news, pero fake news ha habido desde 1800 y cacho. Pueden encontrar ejemplares de periódicos donde decía el hombre llegó a la luna y miren cómo hay canales en Venus y yo que sé qué tantas cosas en periódicos de verdad, ¿no? Entonces, hay una taxonomía que a mí me gusta, no me quiero clavar mucho en ella, pero trata de analizar qué es desinformación utilizando criterios como quién produjo la información. ¿La información es verdadera o es falsa? ¿Coincide con la realidad o no coincide con la realidad? ¿Se creó con la intención de engañar? ¿Se compartió con la intención de engañar? Y haciendo un test de todas esas cosas se puede determinar si la información es buena o mala, ¿no? El problema es que analizar toda la información con tanto cuidado se vuelve una tarea súper cansada, ¿no? Y sobre todo cuando uno hace el test de se creó con la intención de engañar o se compartió con la intención de engañar, ¿cómo vamos a probar en el mundo del derecho la intención de engaño, ¿no? Esta intención como en el fraude, que hay que probar la parte subjetiva de la actividad. Entonces, pedirle a una plataforma que haga un análisis de esa profundidad en todos los contenidos, pues también es muy difícil, ¿no? Y yo no vengo aquí a defender a las plataformas, solo vengo a hablar de cómo crear una regulación ciega a estas dificultades puede crear más problemas para los usuarios y las usuarias que simplemente no legislar o no regular, ¿no? Hace una semana se anunció que en Europa se ha llegado al acuerdo para la DSA, la Digital Services Act, que es la ley creada para controlar el Internet. Son 2 leyes, la Digital Market Act y Digital Services Act, pero la parte digital es la de Digital Services y va dirigida en buena parte a justo las redes sociales y trae unos conceptos súper interesantes y bien complicados que nadie sabe qué va a pasar en realidad, pero que tomó buena medida de una ley alemana, Malévola 2.3, y que ahora va a ser de aplicación europea. Y
Lo único que puedo decir al respecto es que la ley alemana que surgió, que sirvió en buena medida de modelo para la DSA, los primeros que la copiaron y dijeron, esta ley me encanta, fueron Turquía, Rusia y Hungría. Y entonces, pues ya pueden ver cuál es el efecto que la legislación sobre redes sociales puede tener cuando el Estado que la aplica no es un Estado de derecho o con visión de derechos humanos, sino por el contrario, uno totalitario, ¿no? Putin literalmente copió la ley alemana de control de Internet y la implantó en su país y la usó para acallar disidencia contra la policía, por ejemplo, bajo el esquema de que la Corte rusa determinó que el grupo miembros de la policía es un grupo vulnerable y entonces expresiones en contra de la policía son odio contra el grupo vulnerable y pues va y la gente que ponga esas cosas en redes sociales están cometiendo un crimen de odio, ¿no? Eh, entonces también está esta otra perspectiva. Es bonito crear una legislación, pero ¿quién la va a aplicar? ¿Y cómo se va a dar en el contexto local en donde va a suceder? En México ya tuvimos un intento de regulación, pasó una iniciativa al Senado, bueno, llegó una iniciativa al Senado que no caminó y que era una copia casi textual de la ley alemana, ¿no? Muy bien. Pues no sé cuánto tiempo llevo, pero me gustaría parar acá. Creo que ha sido una perspectiva general y dejar si hay preguntas, comentarios o sugerencias, o si no, pues ya vemos qué sigue, ¿no? ¿Cómo ves, Elena? Muchas gracias, doctor. Un tema muy interesante. Y para continuar, le pediría por favor a la maestra Claudia Ruiz si nos hace algunos comentarios sobre la exposición del doctor, y les comento que está abierto el espacio del chat para que ahí puedan expresar sus dudas o preguntas, comentarios que deseen hacerle al doctor. Adelante, maestra. Gracias, Elenita. Muy buenos días, doctor Alejandro. Buenos días. Muchísimas gracias por esta exposición y por dejarnos tan claro lo que ahora significa este tema del poder regular de alguna manera o moderar los contenidos de alguna manera de las plataformas digitales. Un problema que nos afecta a todas y a todos, que es una responsabilidad muy grande para los estados, para quienes tienen la responsabilidad de legislar y hasta dónde poder llegar sin que esto genere una censura, sin que esto violente el derecho a la libertad de expresión, pero a la vez que se respeten los derechos civiles y políticos de las personas. Entonces, es un tema que da para mucho, usted muy claramente nos lo expuso, y me gustó ver también esto de los efectos, qué efectos genera las redes sociales y las plataformas digitales con los contenidos que difunden. ¿Qué podemos hacer nosotros también desde el momento que tenemos un dispositivo o una computadora, lo que sea, con acceso a Internet, cuando empezamos a observar que hay campañas generales, por ejemplo, sobre diversas tendencias, en donde a veces es evidente que hay una violación a derechos de personas? Tan es así que en el manejo de información en las redes, pues generan opinión, generan odio, generan muchas circunstancias que pueden llevar a un conflicto, digámoslo así, entre las sociedades, entre los pueblos. Entonces, qué importante lo que usted nos expone. Esperamos que esto nos lleve a todas y a todos a la reflexión y sobre todo a estar muy atentos al seguimiento, a que en el momento en que la legislación en nuestro país sea una realidad, pues sea aplicada también al contexto que nosotros vivimos. Como usted comenta, no es lo mismo elaborar una ley en Alemania y copiar y pegar para otros estados con diferentes contextos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su exposición, muy amable, muchas gracias, y te dejo el micrófono, Elenita. Gracias, maestra Claudia. Hay una pregunta en el chat, si me permites te la comparto y ya nos das tu opinión. Dice, al amparo del derecho de la libertad de expresión, algunos medios o periodistas comparten contenido que violenta la integridad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, como compartir imágenes de sus cuerpos, vida íntima, entre otras. ¿Cuál es el límite para dichos medios y qué sanciones se pueden imponer por la autoridad o por las mismas redes en las que publican? Ok, gracias por la pregunta. Este es un buen tema. La legislación ya se metió un poquito aquí, tanto en Estados Unidos como en México. Hay ya legislación dirigida a qué se debe de entender por, o bueno, cómo debemos de manejar el contenido privado compartido por personas, principalmente mujeres. Y el criterio general es contenido privado que se otorgó consensualmente, aunque se haya otorgado consensualmente, y esto puede incluir todo tipo de imágenes, videos o hasta texto,
que una persona comparta con otra, no significa que quien recibe esa información tenga el derecho o la capacidad de transmitirlo a otros o de publicarlo en general, ¿no? Si es contenido de naturaleza íntima sexual, por ejemplo, ya está penado. El tema de la ley Olimpia, no me lo sé de memoria, pero nos indica que aún la acción misma de compartir el contenido, es más, si yo lo recibo y lo comparto con alguien más, me puede volver responsable de esta actividad, ¿no? El criterio en general debe ser respetar la privacidad y la intimidad de las personas. Ahora, ciertos criterios que los medios de comunicación pueden tener pudieran en ocasiones chocar con esto, ¿no? Como cuál pudiera ser el más importante ahí, el derecho a informar y el derecho de las otras personas o el derecho en general a la información interesante y de naturaleza relevante. Esto no suele chocar con la vida privada en materia sexual, por ejemplo. Esto es algo que, como caso, yo diría, la intimidad sexual rara vez se vuelve de interés público, ¿no? Cuando el interés público choca con la vida privada de las personas es, por ejemplo, con el uso de recursos privados por parte de particulares o de servidores públicos. Y ahí podemos hacer una acotación, ¿no? Las personas que son servidoras públicas o personas que tienen un perfil público, porque no solamente hay que tener el servicio público como tal, sino basta con tener el perfil público, tienen una expectativa de privacidad reducida ante otro tipo de personas. Ya lo ha determinado el sistema internacional y la Corte en México. El que sea servidor o servidora pública tiene una expectativa de privacidad menor. Por eso es que se les puede publicar contenido privado sin tanta responsabilidad. Entonces, un poco es esto casuístico, ¿no? Hay que analizar cuál es la circunstancia en la cual este medio de comunicación está compartiendo información. En general, diría yo, la información privada de naturaleza sexual o relacionada con las relaciones de las personas es muy poco probable que supere un test de interés público. Supongo que uno pudiera diseñar un caso hipotético solamente para ello, ¿no? Pero la verdad es que a mí me parece poco probable. ¿Y cuál es la responsabilidad? Bueno, la responsabilidad puede ser penal ya en México a través de lo que conocemos en el Código Penal, pero también administrativa y civil, ¿no? México no es una sociedad muy litigiosa, pero en Estados Unidos, el que encuentra su contenido público diseminado puede demandar a las personas que lo hacen y obtener retribución económica al respecto por los daños que se puedan tener, ¿no? Esa es como que en breves palabras la respuesta. En general, esa es la responsabilidad y esos son los criterios para qué pueden publicar o no los periódicos al respecto. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, aunado al tema, encontramos la cultura de la cancelación. ¿Cómo atender sus efectos desde un punto de vista jurídico con perspectiva de derechos humanos? La cultura de la cancelación. Entonces, qué bueno que tenemos como 3 horas para poder hablar de esto bien. El punto es que la cultura de la cancelación no puede ser definida fácilmente. Habrá un grupo de gente que nos va a decir, la cultura de la cancelación solo afecta a quienes tienen un régimen reducido bueno, no un régimen, una facultad reducida de alcance en redes sociales. Entonces, por ejemplo, piensen en Will Smith, que es un ejemplo muy relevante ahorita. Una persona de su naturaleza y su alcance mediático no puede ser cancelada fácilmente. Hablando de qué significa cancelar a alguien es que tenga una fe, bueno, empecemos bien. ¿Cómo definir cultura de cancelación? Cuando un ataque concertado de personas a través de redes sociales hace presiones que causan un daño económico y social a una persona en consecuencia por alguna acción que tuvo antes, ¿no? Entonces, cuando alguien como Will Smith comete una acción que se vuelve negativa o interpretada negativamente, se busca que ya no lo contraten para trabajar, que se pierda su empleo, distintos tipos de efectos negativos que pudiera tener, ¿no? Una persona de ese perfil, dirían, es inmune a las cancelaciones. Y podemos citar varios ejemplos. Hay un cuate que escribió un libro muy interesante que se llama Así que te han humillado públicamente, se llama Ron Johnson, y habla de las expresiones, bueno, de los casos en donde personas han sido atacadas y canceladas en Internet, y hay una distinción clara entre alguien que es millonario y que era el dueño de la Fórmula 1 casi y tuvo problemas porque lo encontraron y le publicaron fotos ilegales con uniformes alemanes y mujeres haciendo shows extraños y al final y al cabo no le pasó nada económicamente, contra una chava que al estar en un museo del Holocausto, esto creo que todo el mundo lo supo,
se tomó una foto riéndose y burlándose de lo que estaba pasando y tuvo problemas para encontrar trabajos por años, ¿no? Porque siempre que alguien buscaba su nombre, un reclutador, lo primero que aparecía era ella en este campo de concentración burlándose del problema, ¿no? Ok, entonces, hay niveles dentro de lo que llamamos cultura de cancelación, pero hay gente que va a decir que esto no es más que las consecuencias normales del mercado ante la libertad de expresión y que la libertad de expresión de estas personas no fue coartada, simplemente están sufriendo lo que les debía de suceder por haber expresado o realizado actividades que no son permisibles o correctas, ¿no? ¿Cómo tratar esto de la cultura de cancelación? A mí no me gusta cuando la gente dice, me gusta hacer un símil a veces entre la privacidad y la protección a la privacidad. Cuando la gente dice, a mí no me molesta que el gobierno tenga un aparato espía en mi tecnología, porque no tengo nada que esconder. Y como no tengo nada que esconder, que chequen lo que... Y solo los que tienen cosas que esconder quieren que el gobierno no les esté checando su vida íntima, ¿no? Y no, bueno, tenemos un principio, ¿no? Y es un principio de, aunque no tenga yo nada que esconder, igual quiero esconderlo, porque es mío y no quiero que nadie lo sepa. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de la cultura de la cancelación, en cierta medida hay gente que dice, solo aquellos que han hecho cosas malas o que han hecho expresiones equivocadas o alguna cosa así, les preocupa la cultura de la cancelación. Y solo le pasa a la gente que hace eso, ¿no? Pero el problema es que las definiciones, ya lo dijimos, las definiciones de qué significa y en qué contexto hacer algo malo y cuáles son los efectos a la postre que esto puede tener. Ahorita estaba viendo en Facebook, yo no sé si sea cierto, porque uno lo ve en Facebook perdiendo el tiempo en lo que empezábamos, que una señora que hizo un pastel de Mickey Mouse, creo que en Colombia o no sé en dónde, y le quedó muy feo el pastel, y un TikToker publicó el video del pastel muy feo, y sí estaba muy feo el pastel, no parecía nada Mickey Mouse, pero estaba tan feo el pastel y el TikToker tenía tanta influencia cuando puso el video que la señora casi se queda sin negocio, y la gente le escribía y le mandaba amenazas de muerte, y llegaron a su tienda y le aventaron piedras para romperle el vidrio. Entonces, hay una posibilidad de una respuesta improporcionada, desproporcionada a lo que la gente está manteniendo, ¿no? Ahora, yo no tengo cómo regular o arreglar el problema de la cultura de cancelación, yo no sé. Ojalá lo supiera y lo diría aquí, y si lo supiera, le marcaría ahorita a Elon Musk y le diría, si me pagas una lana, yo te ayudo a que eso ya no pase en Twitter, y créanme que no me volverían a ver por acá porque sería yo multimillonario. Pero lo que trato de decir es que las relaciones que se dan en las redes sociales son impredecibles y las consecuencias por las relaciones que se dan en las redes sociales son impredecibles. Y declarar en cualquier sentido en términos generales, como decir esto de la cultura de la cancelación no existe o esto de la cultura de la cancelación está bien y se va a arreglar solo, cae en el extremo de la ingenuidad, ¿no? Es una complicación interna. Antes ya con esto termino esta no respuesta a la pregunta. Antes de conectarme también vi un tweet que decía, el problema de las redes sociales es la parte de las sociales, no tanto de las redes. Digo, la tecnología es importante, pero es lo que estamos haciendo nosotros como personas en estas partes sociales lo que genera el problema, ¿no? Entonces, lamento no haber contestado mejor, pero ahí está. Muchas gracias, doctor. Y con esta pregunta cerramos, porque como usted lo comentaba, sí es un tema súper amplio y nos puede llevar mucho tiempo, pero ya estamos en punto de cierre. Y dice, buenos días, doctor. Hace unos días el caso de Devani propició una serie de imágenes en internet donde se le miraba sola en la carretera y se hacía hincapié a la omisión de las amigas de dejarla sola, y eso llevó a que muchas personas dijeran que el hablar de las amigas era un mensaje de odio y linchamiento hacia las mujeres. ¿Qué opina al respecto? Aquí es donde tenemos el problema de la definición, ¿no? ¿Qué significa tener un discurso que incita a la violencia y que cae dentro de lo que llamamos categorías sospechosas? Si nuestra categoría sospechosa es hablar en contra de una persona, bueno, nuestra categoría sospechosa es el género, y definimos la incitación a la violencia como hablar contra las personas y le ponemos la categoría sospechosa, pues en una definición muy amplia, pudiéramos decir que eso constituye una forma de violencia, ¿no? Yo he sido renuente, yo soy muy liberal, yo he sido renuente a aceptar el discurso como violencia. Y puede haber ciertas ocasiones en que será, estoy de acuerdo, pero creo que esto tiene que ser casuístico y ponderado con muchísimo cuidado. Dijo el señor presidente mientras nos presentaba, la única parte con la que no estuve 100% de acuerdo de su presentación fue cuando dijo, nos proponemos por el discurso respetuoso y cordial. Y yo estoy de acuerdo que siempre haya discurso respetuoso y cordial, eso es lo mejor.
pero la ofensa por sí misma tiene una cabida en la expresión social, tiene un lugar. Y el problema está en tratar de definir qué significa discurso de odio y que esa definición caiga sobre estados de ofensa natural, ¿no? Podríamos hablar de cómo las redes sociales potencian las ofensas y tienen un efecto muy fuerte en la psique de las personas y en otras más, ¿no? Y esto es interesante, hablando de cómo alguien que recibe ciberbullying o mobbing o una cosa así a través de las redes sociales, muestra estados de depresión, de desconexión, todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero el problema no está en el discurso, el problema está en la definición. Y lo que debemos de poder hacer, o más bien, lo que debemos de tratar de hacer, porque nunca lo vamos a poder hacer, es tener definiciones con las que podamos vivir con las consecuencias. Sabemos que el sistema jurídico se va a equivocar y sabemos que va a hacer errores para, llamémosle falsos negativos, va a aplicar una sanción en casos donde no la debería de haber. Entonces tenemos que estar satisfechos con la definición que hemos hecho y vivir con la consecuencia que eso trae, ¿no? Si vamos a decir que la integridad y la dignidad de las personas y la sociedad son más importantes que el derecho a la ofensa generalizada, pues entonces hagamos eso, pero vamos a aceptar que un posible discurso en redes sociales pudiera caer dentro de la categoría de discurso de odio. Y esto lleva a un último tema y ya me callo. Y el último tema es, ¿qué pasa si hacemos una definición de discurso de odio que es tan amplia que se vuelve de imposible aplicación, donde hemos creado una circunstancia en donde no casi, pero muchos tipos de expresiones, como en estas que se dan a lo largo del caso de alguien como la señorita que desapareció, muchos tipos de expresiones en ese sentido, o en otros casos muy públicos, puedan ser definidos como discurso de odio y no sean perseguidos por la incapacidad del sistema y no sean penados. Pues sería lo mismo que si no lo hubiéramos definido, ¿no? O sea, una definición súper amplia, que es inoperante, es igual de dañina que una definición muy pequeña que no es inclusiva, ¿no? El problema está en las definiciones. Lo último que diría aquí es que no sabemos todavía muy bien, tenemos bien poquito con redes sociales en la sociedad, ¿no? Menos de Facebook, que es la más importante, es de 2004. Es lamentable que tengamos que esperar y pasar tiempo para poder tener evidencia empírica que nos diga cuál es el efecto que esta tecnología tiene en la vida de niñas, de niños, de adolescentes. Hay un cuate, Jonathan Haidt, permití que me iba a callar, ya me voy a callar. Hay un cuate que se llama Jonathan Haidt que tiene un estudio bien interesante en donde habla de la tasa de suicidio en niñas, cómo esta ha crecido desproporcionadamente a la de niños, y él lo correlaciona muy fuertemente con el uso de redes sociales. Esto no implica una causa, hay que tener cuidado, ¿no? No podemos hablar de causas cuando hablamos de correlación, pero sí van en la línea las dos gráficas, desde que las niñas y sobre todo niñas menores de 13, 11 años para abajo tienen acceso a redes sociales, se ha visto una mayor incidencia en depresión y en casos de suicidio, ¿no? Si esto sale, si esto es cierto, entonces pudiera ser un justificante para una regulación más dura, ¿no? Y decir, este tipo de expresiones sabemos que tienen una consecuencia negativa en este grupo de población. Y yo pudiera vivir tranquilo con una definición de discurso de odio que estuviera alimentada de un fundamento de esa naturaleza, ¿no? Y que buscara proteger la integridad y la dignidad de personas en este grupo. Pero bueno, ahorita no tenemos eso. Lamentablemente lo que tenemos es mucho comentario y poca evidencia. Entonces, pues ya termino. Ya he prometido que me iba a callar 3 veces. Ahora sí, con esto termino esta otra no respuesta a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Pues queda mucho por aprender respecto a este tema. Y para cerrar nuestra actividad de este lunes, le pediría por favor a mis compañeros del equipo técnico si comparten el reconocimiento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga al doctor Alejandro Hernán Aguirre por ser nuestro expositor de esta plática de los lunes, denominada La desinformación y el discurso de odio en redes sociales. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos que haya estado con todas y todos nosotros esta mañana, deseándoles a todas y todos un excelente día e inicio de semana, y nos vemos el próximo lunes en la siguiente plática de los lunes. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, gracias a todas y todos por estar por acá con nosotros. Muchas gracias.